Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 98. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de continuar con este episodio, sí, lo sé, estamos a tan solo dos programas, dos episodios para celebrar 100 episodios de este podcast que empezó ya en 2019, un proyecto que pretendía dar a conocer la profesión y a esos profesionales que estaban emprendiendo y que recuerdo yo cuando empecé en 2019 que apenas iba a entrevistar compañeros que daban ese paso de emprender y fijaos, 98 programas, 98 compañeras, compañeros y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Así que como siempre digo, bienvenida y bienvenido a este podcast y vamos a hablar hoy sobre masculinidades. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué es importante trabajarlo? Bueno, vamos a ir desgranándolo, pero antes, recordarte que puedes escuchar el resto de episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube. Da igual la plataforma que utilices. Lo que sí, pues te pido es que le des like, estrellitas y te suscribas para, oyes, estar así al tanto de todo lo que sucede. Y ya sí que sí, está aquí con nosotros Alberto Mejías. ¿Qué tal estás? Muy buenas, encantadísimo de compartir este ratito y este espacio contigo y bueno, y con las compañeras y compañeros que nos escuchen. Bueno, para un poquito poner en situación, que la gente pueda saber quién eres, haznos una así, como una fotografía de quién es Alberto, a qué se dedica. Pues bueno, yo soy trabajador social y por casualidad hace ya unos años, cuando todavía estaba en la carrera, en las prácticas, acabé en un lugar maravilloso, que es un centro de encuentro y acogida para personas con problemas de adicciones, y al mismo tiempo que entraba en el ámbito de las adicciones, también entraba en este ámbito que comentabas antes del tema del trabajo con hombres hacia la masculinidad crítica. Y bueno, y ahí me he estado moviendo en estos añitos, ya son 7 u 8 de carrera. Madre mía, al final esta profesión, uno entra estudiando pensando que se va a dedicar a un sector y de repente, yo no sé si en algún momento te planteabas trabajar en este centro y si lo que has ido descubriendo era algo que te imaginabas o te has ido sorprendiendo. Absolutamente fue sorpresa. De hecho, mientras estudiaba, bueno, no tenía ninguna premisa o ninguna idea de a lo que quería llegar o qué tipo de colectivo era el que más me interesaba. Acabé por casualidad, como digo. De hecho, conocía esta entidad que es Antaris, de Sevilla. La conocía, pero bueno, fue una opción que me llegó así por casualidad. Pero bueno, fue entrar y enamorarme de ese trabajo que se hacía allí, de la perspectiva de intervención y al mismo tiempo también fue una sorpresa todo el movimiento asociativo que me encontré, que gracias a ello a día de hoy trabajo como autónomo, a esa red que fui creando de forma inconsciente y al mismo tiempo también fue sorpresa el introducirme y descubrir todo este campo que tiene que ver con el trabajo desde la perspectiva de género con hombres. Vamos a adentrarnos ahora enseguida en esta perspectiva. Vamos a hablar también de ese ser autónomo. Pero te quería hacer una pregunta, porque bueno, pues echando un poco tu perfil, yo no sé si existe o no relación entre el consumo de drogas y el género. Por supuesto que sí. Ahí, por suerte, quizá esa fue la clave por la que tan rápido entré en ese trabajo desde la perspectiva de género, porque los recursos de adicciones, da igual si nos vamos a comunidades autónomas concretas, la radiografía a nivel nacional más o menos es la misma, los recursos de adicciones públicos o privados están siempre muy masculinizados. Tiene que ver mucho con cómo sociabilizamos en las primeras edades en las que empezamos a consumir drogas, y cómo esos roles de género hacen que, por ejemplo, los hombres tengamos conductas más autolesivas, percibamos menos el riesgo, de la misma manera que no es casualidad de la que vemos que después los patrones de consumo, por poner un dato, de alcohol en hombres es más de una perspectiva sociabilizadora en grupo y sin embargo en mujeres suele ser más un perfil de mujer solitaria que está más asociada a los cuidados y que ya se descubre ese, vamos a decir, alcoholismo en edades bastante avanzadas, cuando ya precisamente los cuidados dejan de tener cabida en su vida porque sus hijos ya son mayores o porque sus cuidados se encargan de una persona mayor y entonces nadie ve
que esta mujer esté bebiendo, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil de explicar, pero he querido poner como un ejemplo de cómo, por supuesto, los roles de género están muy presentes en la forma en la que vemos, percibimos y consumimos las drogas. Fíjate, ¿eh? Es algo pues está ahí, que a lo mejor lo vemos, pero no somos conscientes de ello. Comentabas ahora, Alberto, que cuando se empieza a consumir, ¿no? Vamos a hablar, pues a lo mejor desde en esa adolescencia, ¿no? Que se pueda consumir ciertas sustancias. El género juega pues un papel importante, sobre todo en el caso de los hombres, he creído entender. Sí. ¿Lo puedes un poco aterrizar? Es decir, algún ejemplo o algo que la gente que esté escuchando el podcast pueda visualizarlo. Sí, mira, de edad, por estadística, a los 14 o 15 años es cuando solemos empezar a tener los primeros contactos, los primeros consumos que llamamos experimentales con la sustancia. Justo esa edad, evidentemente, a toda la adolescencia, seamos chicos o chicas, nos coge como una edad muy importante para nuestra creación a nivel de identidad, en cómo interactuamos con los otros y las otras. ¿Qué pasa? Que a nivel de hombres, las drogas, a nivel que la sexualidad, son dos ritos de paso, forman parte de ese, entre comillas, que es una construcción social, ¿no? De esa cuestión de hacernos hombres. Entonces, como he mencionado un poco antes, los consumos de droga en chicos, en edades tempranas, suelen ser más mantenidos. Quiero decir, las chicas de media suelen ser más propensas a probar cosas, pero no suelen quedarse en los consumos. Como digo, los chicos más por ese sentimiento de querer pertenecer al grupo, querer demostrar que somos más fuertes, más valientes, no le tenemos miedo a ciertas cosas, solemos probar sustancias y quedarnos en sus consumos, ¿no? En ese sentido. De hecho, casi todos los consumos en personas jóvenes empiezan por presión grupal. Por la gente con la que yo me junto es la que consume, y si nos paramos a pensar en cuando fuimos adolescentes, si probamos alguna vez o cuando probamos el tabaco, el alcohol, bueno, tiene que ver seguramente con esa parte de sociabilizar y sentirnos más hombres, ¿no? Igualmente que he dicho, la sexualidad es otro punto muy importante. Los chicos compartimos más esas ideas o esa intencionalidad de tener sexo o inventarnos que tenemos sexo o aumentar las expectativas o las ideas de lo que hemos tenido, ¿no? Como digo, sexo y droga son dos cuestiones muy importantes en la edad adolescente y a los chicos eso nos marca bastante. Según estabas contando todo esto, Alberto, te voy a contar una situación que es que ayer me ocurrió y me parece interesante traerla. Ayer me fui a nadar, ¿no? Y estaba allí camino a la piscina, ya salido de los vestuarios, y había pues un grupete de chavales pues que tendrían 13 años, no más, ¿no? Y uno de ellos le comentaba a otro de que le habían salido pelos en las axilas y comentaba, tener pelos es de hombre. ¿No? Es decir, un poco en eso que estabas comentando, esas creencias que tenemos de qué cosas nos categorizan como hombres, qué cosas nos... No, y estuve a puntito de decir al chaval, no tiene que ver esto con ser hombre o ser mujer, es una parte más biológica, ¿no? Pero, oh, wow, me Sí. hizo gracia porque como dentro de ese entorno se trasladaban ese tipo de mensajes. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, ahora trabajo con un ayuntamiento prestando el servicio de prevención de adicciones, que es verdad que dentro de lo que puedo, bueno, dentro de lo que puedo no, siempre tengo esa perspectiva de intervenir teniendo presente esos roles, y se marca muy rápidamente. Por ejemplo, hay chavales que, y siempre pasa con los chicos, intentan hacer comentarios para que, no para mí, sino para que el grupo vea que ellos han probado algo o conocen a alguien que consume algo. Y eso, por ejemplo, en las chicas no suele estar. Tiene que ver con que las drogas las tenemos como algo que hacen los mayores. Digo, a edades tempranas, ¿no? Cuando estamos en la adolescencia, en el instituto. Y con el sexo pasa igual. Entonces, este ejemplo que has puesto forma parte de esa cuestión de la corporalidad, de quién soy yo, cómo soy yo, si ya tengo barba, ya estoy descubriendo mi sexualidad. Todo eso tiene que ver con una demostración, con una performación hacia afuera, y que evidentemente esto genera muchos estragos, genera muchos problemas a nivel de autoestima, a nivel de cómo yo me percibo y cómo hago que me perciban los otros y las otras, por supuesto. Y comentabas al principio, ¿no? Que llevabas
llevas un año y medio más o menos como autónomo, como Mm, emprendedor con tu proyecto Extra Radio. sí. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea de este proyecto. Pues bueno, como hemos dicho antes, el camino laboral, no sé en otras profesiones, pero en el trabajo social, desde luego, es muy, es muy amplio y es muy rico. Y la verdad es que esta parte de decidirme a emprender, bueno, viene por muchos motivos, pero yo diría que al final es el propio devenir de mi forma de ser o de mi forma de entender el trabajo. He tenido la suerte de poder trabajar tanto en sitios públicos, de gestión evidentemente privada, por organizaciones no lucrativas, a recursos privados de adicciones. Y en ese camino he ido aprendiendo muchísimo de muchas profesionales, he ido teniendo distintas experiencias y, como he dicho antes, generando, sin darme cuenta, una red profesional que, bueno, que me han ido surgiendo pequeñas oportunidades que tenían que ver con ser autónomo, con tener mi propio proyecto. Durante un tiempo, evidentemente, lo compaginé con mi trabajo a jornada completa en otro lugar, como asalariado. Y bueno, las circunstancias ocurren, llegan momentos en tu vida de cambio, de crecimiento, que sientes que tienes bueno, que generar nuevos caminos. Y a mí me dio por intentar generar este proyecto que se llama esta radio social, donde, bueno, centrarnos en el ámbito de droga y género. Y ahora, como digo, ese devenir y ese generar en red, también nos estamos centrando en esa parte más de la sexualidad, porque en este proyecto colaboran más compañeras conmigo. Wow, y cuando comentabas, ¿no? En esas experiencias en diferentes entidades, entiendo que cuando estudiaste la carrera de trabajo social, no sé si te llegaron a hablar de esto del emprendimiento o te ha tocado, como a muchos, que fue mi caso, aprender a base de chocarte y chocarte. Está claro que en la carrera nadie te dice, no hay modelos, no existe esa vía, ¿no? La mayoría de compañeras que conozco opositaron, tenían claro que era la vía más segura y más, vamos a decir, normativa. Luego está la otra parte que durante tiempo nos hemos dedicado o siguen dedicándose a trabajar en entidades sociales, que es precioso y nos da muchísimo aprendizaje, pero es una realidad y es que es muy precario trabajar en entidades sociales y yo no me puedo quejar porque en la que yo estuve, que es Antari, es de una de estas entidades que más protege o más cuida, o así me sentí yo, a sus equipos. No obstante, no podemos optar a un gran sueldo, ¿no? Y hacemos una labor que por supuesto tiene que estar bien pagada y bien remunerada, ¿no? Y por supuesto que no, tuve que ir aprendiendo. De hecho, bueno, es verdad que por mi forma de ser, quien me conoce, quizás no es raro que me dedique a esto, pero bueno, sí es verdad que quien no me conoce y de pronto le digo soy trabajador social y soy autónomo, como que se queda un poquito con la nube pensando en plan, ¿y de qué manera un trabajador social puede emprender, ¿no? Puede generar su propio proyecto sin depender de una nómina asalariada en este sentido. Así que bueno, es un camino interesante, pero que por supuesto no hablo mal de él y lo recomiendo con ciertas, evidentemente, características y conocimiento del medio donde vamos a meternos, ¿no? Pero es un camino bastante bonito y apasionante. Sí, además, una de las cosas que siempre cuando hablo de emprendimiento lo digo, es muy importante la actitud de cada persona porque eso es fundamental, pero luego también rodearse de compañeros, compañeras que hayan emprendido, que hayan pasado por ese proceso, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, está la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales en el Ejercicio Libre de más de 10 años. Con compañeros que pues, han montado sus proyectos, que viven de ello porque comentabas tú, una parte es el tema del salario, ¿no? Como trabajas en ciertas entidades, que por muy entidades sociales que sean, luego en el tema salarial no se refleja, pero luego también uno de los aspectos positivos del emprendimiento es el horario, el que la parte económica va muchas veces también ligada al esfuerzo, el poder elegir qué proyectos llevar a cabo, ¿no? Y eso muchas veces tampoco se habla de ese tipo, del otro salario, entre comillas. ¿Tú esto lo has vivido, lo has experimentado?
Sí, de hecho, por eso me mantengo aquí. Quiero decir, evidentemente yo llevo un añito y medio como autónomo. Todavía no, o sea, si alguien piensa que nos estamos haciendo ricos con esto, yo por lo menos digo que no. Pero sí es verdad que a mí me compensa muchísimo. Espero que, por supuesto, el proyecto siga creciendo y siga mejorando mis condiciones laborales y económicas en este sentido. No me puedo quejar, también lo digo a día de hoy. Pero para mí lo que para mí es fundamental y me hace sentirme más realizado, motivado y feliz con mi trabajo es precisamente eso que has dicho. Yo elijo con quién trabajo y yo no paro de colaborar con gente. Hoy estamos tú y yo aquí hablando, seguramente a partir de ahora que nos conocemos más, podamos generar en algún momento algún tipo de colaboración, de proyecto. Y si yo pienso en la de gente que en este año y medio con la que yo me he sentado de forma presencial o online, es una barbaridad. No exagero que esto es como todo, desde que soy como autónomo, tengo que moverme muchísimo y tengo que generar muchas ideas. No exagero si digo que desde septiembre que empezó, por así decirlo, el curso, yo me habré reunido con más de 50 personas. Y con la mayoría de esas personas ha habido algún tipo de feedback positivo, que quizás ahora no, pero en un futuro sí. Y con algunas de esas personas actualmente estoy colaborando. Otra cosa es que no podamos mostrar todas las cosas que hacemos, todas las cosas que generan una colaboración, pero yo tengo una red riquísima de la que además aprendo mucho. O sea, está esa motivación de trabajo con quien quiero, con quien yo veo que estoy en sintonía y sobre todo, ¡buah!, todo lo que yo aprendo a diario al cruzarme con compañeras y compañeros de otra disciplina, porque de hecho ahora con quien más me relaciono es con gente del ámbito de la psicología, ¿no? Un poquito por la rama en la que estoy trabajando. Y yo no paro de aprender y eso me parece algo muy rico de mi etapa profesional actual. Totalmente de acuerdo contigo y también hablo desde la experiencia, cuando uno empieza un proyecto hay que darse también tiempo. Más o menos la media es en torno a 2 años, 2 años y medio cuando el proyecto, pues al final, esto es como un hijo, ¿no? Empieza primero a gatear y luego ya empieza a andar solo y ya verás como todas esas reuniones, todo ese esfuerzo que estás poniendo llegará un momento, y te lo digo por experiencia, que dirás, madre mía, no puedo solo, necesito a alguien que me eche una mano, porque todo eso que has ido sembrando luego siempre da sus frutos, ¿no? En Mm. este sentido, vamos a ir adentrándonos un poquito en el tema del podcast, ¿no? Que es el tema de las nuevas masculinidades, del tema de las masculinidades. No sé cómo tú lo sueles, qué términos sueles utilizar que sean correctos y que los demás podamos aprender a usarlo. Bueno, más que correcto, esto es como todo. Si te metes en cualquier campo, empiezas a ver distintas vertientes. Yo me quedo con masculinidad. Yo digo que trabajo desde la perspectiva de género, trabajando en la masculinidad, porque para mí solo hay una y es la que tenemos que derrumbar, llamémoslo destruir, eliminar. Me considero una persona abolicionista en cuanto que no creo o no defiendo que los roles de género nos aporten nada positivo, nos encorsetan, nos llevan hacia modelos, en este caso de masculinidad, muy complejos. Y digo masculinidad y no masculinidades, pero repito, esto es una percepción mía personal, no digo que sea lo mejor, que sea lo correcto, sino que es la mía simplemente, desde mi experiencia. Cuando hablamos de masculinidades, tendemos a caer en un discurso en el que muchas veces banalizamos precisamente lo que son los constructos de género. Quiero decir, en un principio yo, por ejemplo, hablaba de masculinidades. Me di cuenta cuando te rodeas de compañeras, compañeros o personas que más o menos están alineadas, vamos a decir, con ciertos valores que tienen que ver con la igualdad o, por supuesto, con el feminismo. Yo me considero un hombre que intenta ser feminista a diario. Claro, cuando te encuentras con personas que dicen, ah, pues no sé quién, hablando de un hombre, de su entorno, se está cuestionando su masculinidad y tiene ya una masculinidad distinta, ya no perpetúa, ya no cumple con esos roles clásico, heteronormativo que marca el patriarcado. Y entendemos por ese sentido ya que ese hombre, al no cumplir, por ejemplo, con esa forma de hablar a las mujeres de forma machista, o incluso se denomina feminista, o incluso apoya el 8M, ya tendemos a catalogar a ese hombre, a etiquetarlo como un hombre, entre comillas, deconstruido, como un hombre aliado, y
nada más lejos de la realidad. No tiene nada que ver eso. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver que un hombre exprese sus sentimientos o que un hombre se denomine feminista o que un hombre no cumpla con la estética de un hombre normativo. Eso no lo hace ser más feminista, eso no lo hace ser un hombre menos, entre comillas, hombre, ¿no? Y de ahí voy al concepto de cuando hablamos de masculinidades, es porque estamos abrazando como muchos modelos distintos de ser hombre. Bueno, al final lo que tenemos que trabajar es hacia no perpetuar un modelo clásico que nos hace evidentemente comportarnos de una manera violenta, desigual, paternalista, por ejemplo, con las mujeres, pero como digo, tenemos que ir hacia romper el modelo completo. Esto de ser otro tipo de hombre, bueno, a ver qué entendemos por ser otro tipo de hombre. Yo estoy, porque hago muchas formaciones con profesionales y veo mucho hombre que aparentemente parece, bueno, por cómo se manifiesta, súper feminista y súper comprometido. Y bueno, después empezamos a rascar un poquito y vemos que no, ¿no? De ahí todo esto, que a mí, por desgracia, tampoco me sorprende mucho, todos estos casos que estamos viendo ahora en la industria, por ejemplo, del cine y la cultura, que sobreentendemos que es un campo más moderno, más progre, y vemos muchos casos de violencia, o por ejemplo, en partidos supuestamente de izquierda, con representantes que se les caía de la palabra el feminismo y la igualdad de género y las políticas de igualdad, y bueno, en su intimidad seguían siendo con conductas machistas hombres que no cumplían con lo que supuestamente decían. Por eso digo, yo cuestiono mucho esa parte de vamos a decir menos y vamos a hacer más. Y ahí está por eso digo esa parte de hablar de masculinidad concreta. Vamos a ir hacia lo que es y no hacia lo que yo hago y soy en este sentido. Claro, en este sentido, lo que planteas es algo muy complicado en tanto en cuanto nos han educado y nos han enseñado de una manera, ¿no? Es decir, em, yo pongo siempre un ejemplo que es un poco, no sé si, entre comillas, ridículo, ¿no? Pero cuando yo en el cole a mí me enseñaron a contar el uno, 2 y 3, yo levantaba primero el dedo pulgar, luego el índice y luego el corazón, ¿no? Porque era como me habían enseñado y yo a día de hoy sigo, cuando hay número, levantando estos dedos. En cambio, tú te vas, por ejemplo, a Alemania y lo hacen de otra manera, ¿no? Es decir, en función de cómo nos educan, de cómo nos han enseñado, luego nos vemos, no sé si obligados encaminados a comportarnos a veces de una manera incorrecta, ¿no? Por esa educación. Ujú. De hecho, cuando ya uno nace, ya te asignan un color, ya te asignan, pues tienes que ser valiente, como comentabas antes, te tiene que gustar un tipo de deporte u otro, bueno, en fin. La cuestión es, en nuestra profesión, en trabajo social, que nos consideramos pues una profesión que lucha por la justicia social, que lucha por la igualdad, que lucha por el feminismo y que todos abanderamos, ¿no? Estas ideas, estos ideales, luego en la práctica, pues cometemos errores garrafales y que incluso a veces no somos conscientes, yo creo, ¿no? ¿Tú podrías darnos pues algunas pinceladas, algunos tips de las cosas más habituales que a lo mejor hacemos y que estamos haciendo y que podamos encendernos esa bombilla y decir, ostras, ¿la estoy cagando? ¿Te refieres profesionalmente o Sí, como hombre? profesionalmente, es decir, no sé si tú tienes así algo detectado. Pues mira, normalmente en las formaciones detecto o veo que tenemos este tipo de comportamiento. No lo sé, algo que nos pueda ayudar a la gente que escucha Mm. este podcast a por lo menos plantearse y cuestionarse cosas. Bueno, una cosa que es muy evidente es cómo usamos el espacio, en este caso los hombres. Solemos ser nosotros, a pesar de que somos minoría en el ámbito social, solemos ser nosotros los que tenemos una presencia más presente. Hablamos más y tendemos a escuchar menos. Yo, por ejemplo, y esto lo empecé a hacer en la universidad, porque yo charlo muchísimo, yo siempre he sido muy personaje, también hago teatro, y en mí está el ser una persona que me hago ver, aunque sea de forma inconsciente. Y es verdad que empecé a darme cuenta, y esto vino por una compañera de la universidad, que con mucho cariño me dijo un día, que fue de las primeras personas que empezó a cuestionarme, o sea, me invitó a cuestionarme estas movidas, ¿no? Y me dijo, Alberto, ¿tú te das cuenta de que tú siempre hablas? Y siempre hablas el primero. Y, ostras, eso me marcó muchísimo. Y a partir de ahí, eso, por ejemplo, en el ámbito laboral,
me lo llevo mucho cuando entro a trabajar con un equipo nuevo o en este caso ahora con una persona nueva. Sí, la mayoría de personas con las que trabajo son mujeres. Me cuido mucho de dar ese espacio. Por ejemplo, en mi yo tengo mucha verborrea, yo hablo mucho. Bueno, me trabajo mucho en primer lugar el darme cuenta de darle a la otra persona el espacio para que hable. Y luego ser muy consciente de la forma en la que trabajamos y cuidar mucho los roles en este sentido. Me ha pasado muchísimas veces de ver en equipos profesionales a hombres que están por debajo de mujeres porque ellas tienen un rol ya no es porque ella sea la coordinadora, la directora, sino porque simplemente lleva más tiempo o su perfil profesional hace que tú tengas que callarte 1000 veces la boca porque tienes que aprender a esa persona en cuál es la directriz que da. Y nos cuesta mucho callarnos, nos cuesta mucho aceptar que esa compañera tiene más conocimiento que nosotros. Entonces, creo que esa es una de las principales y básicas cuestiones que tenemos que tener trabajando. Con las mujeres que yo me rodeo, cuál es el rol que yo desarrollo. O sea, esta broma que le gasto a esta compañera se la gastaría a un hombre. Bueno, yo creo que la mayoría de esas bromitas no entrarían. Y no estoy hablando solo de que sea una connotación sexual, quiero decir. Estoy hablando de cómo entre hombres se crean unos códigos, una sinergia que es muy distinta a la que se crea con las mujeres. Y tendemos, sin darnos cuenta, esto es muy sutil, tendemos a minimizar, a minusvalorar a, en este caso, compañeras trabajando. Y como digo, lo he visto muchísimo, incluso con compañeros que tenían perfiles laborales no profesionales y delante de una compañera se atreven, tienen esa, no sé si esa conducta desafiante, de decir, del respeto, entre comillas, dentro de un equipo, pero a cuestionar a una compañera, y es un sesgo de género, por supuestísimo, a mí no me lo harían en este caso. Igual que tendemos a pensar que la compañera que es más seria, más estricta, pues más estúpida. Sin embargo, si soy yo el que tiene esa conducta, a mí siempre me han dicho que soy muy buen profesional, que soy muy serio trabajando. Si fuese una tía, yo no sé qué pensarían de mí en este sentido. Seguramente que se pondría con una etiqueta más negativa en este caso. Entonces, la forma en la que nos relacionamos con compañeras y compañeros, creo que se puede parecer como solo eso, ¡buah! Creo que hay mucho más algo que cuestionarnos en este sentido. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sería es más el poner el foco, ¿no? Poner la lupa y decir, bueno, voy a trabajar esto igual que en otras circunstancias, pues voy a trabajar más mi implemento, ¿no? La confianza, la empatía, bueno, pues voy a trabajar en este caso esta situación. Hay algo, Alberto, que a mí me cuesta muchísimo, 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 y es romper esos, o destruir o contraargumentar esos mensajes machistas que muchas veces uno escucha en cualquier parte del entorno. Profesional de manera a veces más tapada, pero que existe, pero en otros ámbitos, por ejemplo, el deportivo, ¿no? En el gimnasio, por ejemplo, es como, sabes, vas a entrenar o vas a una clase y sabes que va a haber ciertos comentarios machistas. Y hay una parte que como profesional digo, ¿qué hago? ¿Digo, no digo? ¿Creo un clima, no creo un clima? Entonces, muchas veces me genera como un dilema moral, ¿no? En cómo hacer. No sé tú, desde tu experiencia, ¿qué sueles recomendar? ¿Qué crees que puede ser también lo más positivo? No sé, algún consejo que también nos puedas dar por si estamos en nuestro día a día y nos encontramos con estas situaciones. Bueno, yo creo que la clave está en si lo estamos mirando como una cuestión, como tú has dicho, profesional o personal. Es cierto que estamos en una profesión donde para mí es muy difícil separar lo profesional de lo personal. Eh, yo, por ejemplo, es que, claro, quizás será como estoy muy metida en esta movida. En mí no cabe, digo, si estoy en un entorno de confianza, digo de confianza de que alguien se sienta a una mesa conmigo porque es el amigo de una amiga. Si yo veo una conducta donde esa persona me hace a mí partícipe, creo que esa es una de las claves donde para mí yo tengo que actuar. O sea, quiero decir, una cosa es que yo, como tú dices, voy al gimnasio o estoy en otro contexto, veo una conducta machista, bueno, ¿hasta qué punto si no es yo soy
estoy metido en esa situación, hasta qué punto yo tengo derecho a meterme, siempre y cuando no sea una situación de violencia clara o de acoso, ¿no? Pero un comentario machista o una actitud machista de una persona que yo no conozco y que no está en ese momento en mi entorno, en mi situación, bueno, pues eso es como todo, ya cada uno que valore lo que crea oportuno, ¿no? Y hasta donde quiera meterse. Sí es verdad que donde yo creo que está esa parte de cambio, esa parte de compromiso, esa parte de pasar, como digo, a la acción, es en mi entorno cercano, como estaba, el ejemplo que he puesto antes, si yo estoy y quedo con unas amigas y unos amigos para tomar algo y llega alguien, un hombre que es amigo de, que es conocido de, yo nunca lo he visto en mi vida y me ha pasado muchas veces, se ve con la legitimidad de hacer algún tipo de chiste, broma o comentario donde da por hecho que yo, por ser hombre, voy a pensar igual que él. Bueno, a mí es que eso me toca bastante la moral. O sea, Mal. me choca que esta persona, es como si haces un comentario, da igual, sea racista o sea homófobo, eh, a mí me interpela. Yo siento que me está interpelando a mí, aunque sea hacia una chica o aunque sea hacia una persona que está a 3 mesas. Entonces, yo sí actúo. Y evidentemente depende del tono, de las circunstancias, vamos a hacerlo de distinta manera, pero yo sí creo que tenemos que empezar, y más nosotros los hombres. O sea, ya vale de reír las bromas machistas o callarnos, porque para mí el omitir, el no actuar, el callarnos es perpetuarlo igualmente. Yo he dejado de jugar hace mucho tiempo al fútbol porque el grupo de WhatsApp y cada vez que iba a jugar al fútbol era un continuo ver vídeos porno en el grupo de WhatsApp y escuchar comentarios eh, que sexualizaban constantemente a las mujeres. Me di cuenta de que será perdón, de que ese no era mi espacio y yo me aparté de allí. Si yo tuviese a día de hoy, que por suerte no tengo, personas, hombres en mi entorno que hacen comentarios, que tienen actuaciones machistas, evidentemente las interpelo, las corto, las cuestiono por lo menos. Tío, ¿por qué has dicho eso? O sea, ¿entiendes que yo pienso igual que tú? ¿Por qué tienes que hacer ese comentario? Y si la situación no se resuelve, pues yo cojo y me levanto y me voy. O se tendrá que levantar esta persona, o se tendrá que sentir muy incómodo y darse cuenta de que ha metido la pata. Pero la clave creo que está en darnos cuenta nosotros, que es lo que digo en las formaciones con hombres a profesionales, cuidado. Si esto no nos lo creemos nosotros como personas, nos podemos levantar y podemos dejar esta formación. No sirve de nada. Si tú en tu día a día no tienes un compromiso en cuanto a, tío, si conoces, tienes un colega que trata mal a las mujeres, que constantemente te habla de ellas, mira, pues estoy hablando con esta hora y te enseña fotos o te habla de su intimidad, esas actitudes hay que cortarlas. Y si a ti no te molestan, te tienes que parar a cuestionártelo. Porque estás normalizando actitudes que no son sanas, que no son igualitarias y lo estás perpetuando. Para mí de nada sirve que tú digas que eres feminista, que vayas al 8M, que hables de compañeras y compañeros y digas que tienes amigas o que te expresas emocionalmente, si después, cuando tienes una actitud donde de verdad tu posición como hombre es determinante, nos callamos, no hacemos absolutamente nada. Para mí es que eso no tiene ningún sentido, es súper contradictorio. ¿Qué es complicado? Tela, es muy complicado. Pero como digo, ya, pero si la gente con la que te juntas no va con tus valores, quizás tienes que cuestionarte cuáles son tus amistades, cuáles son tus valores en este sentido, ¿no? Si no, no somos coherentes con lo que estamos haciendo en este sentido. Totalmente de acuerdo. Aprender es difícil y desaprender muchísimo, muchísimo más. Para ir concluyendo, Alberto, comentábamos al principio de la entrevista que, claro, cuando trabajas con personas que pues tienen una adicción, ¿no? Le padecen una adicción, Sí. encima pues que son espacios, esos centros que comentabas, muy masculinizados. Y tú encima vas a estos centros a hablarles de las masculinidades. Es decir, si no tengo ya bastante con mis movidas, vienes tú a añadirme una cuestión más, a plantearme algo más sobre mi vida. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo ves esa transformación en las personas con las que trabajas? Por supuesto, como cualquier otro hombre, quiero decir, hablamos de un contexto de personas que tienen adicciones, que están en un centro, algún tipo de espacio, pero como cualquier hombre, lo primero que hay es resistencia. Es verdad que, bueno, ya llevo un tiempo en esto, sé cómo entrarle a un grupo, no es lo mismo que el grupo sea totalmente nuevo, no es lo mismo que el grupo lleve trabajando un año con ese grupo.
He visto, bueno, hablo primero de cuando me enfrento, entre comillas, enfrentarme. Me pongo delante de un grupo nuevo. Sé perfectamente lo que están esperando. De hecho, me pasó hace unos cuantos meses, fui a dar un taller para un grupo que no me conocían de nada, es una comunidad terapéutica. Y cuando terminó el taller, les pregunté cómo habían estado, cómo se habían sentido, qué sensaciones tenían. Y había un discurso común y es, no nos esperábamos este taller. Y una monitora que estaba detrás decía, Alberto, llevan toda la semana, por así decirlo, con la escopeta cargada. A ver este qué va a decir. Bueno, evidentemente cuando entro en un grupo de nuevas, sé que yo no puedo empezar a hablarles de igualdad de género, de sus privilegios. O sea, ese es el objetivo, por supuesto. Pero para mí, la base de un grupo en el que solo voy a estar una horita y media es que por lo menos entiendan y se cuestionen qué son. O sea, por qué son un hombre, qué significa ser hombre, cómo eso repercute en la forma en la que yo me relaciono con los hombres que me rodean y con las mujeres. Yo lanzo preguntas, digo con un grupo que es de primera. Ujú. Entonces, resistencia siempre hay. Ahí hay como un... El otro día lo hablaba con un compañero que estaba creando un material precisamente de género y compartíamos esta idea. Una de las mayores resistencias que encontramos a la hora de hablar con hombres es lo mucho que nos cuesta identificar los privilegios que tenemos. Claro, yo no puedo renunciar a mis privilegios si no entiendo que tengo privilegios. De ahí todo ese contenido que vemos en redes sociales, ¿no? Esa manosfera que habla de lo que a mí me están quitando o todo lo que las mujeres tienen ahora y yo no tengo. Nos cuesta mucho ver los privilegios que tenemos. Yo siempre pongo un ejemplo, para mí es súper potente y súper simbólico de esos privilegios y es la vuelta a casa después de fiesta. Tal cual, sí, ¿Cómo? sí. O sea, creo que es en cualquier edad, porque si eres joven, tú dices, yo me he vuelto montones de veces solo a mi casa y no he sentido miedo. Pero ahora piensa en tus amigas, en tu pareja, cuántas veces no has acompañado, cuántas veces no has esperado un mensaje de he llegado a casa y si eres padre o eres más mayor y tienes sobrinas o hijas, vas a pensar el miedo que te genera pensar en mi hija cuando vuelva de fiesta. Eso es violencia simbólica porque el espacio de ocio es nuestro. Entonces, a partir de ahí, creo que la tarea más complicada a la hora de trabajar con hombres y el gran reto es entrar de una perspectiva donde tío, que esto no es una lucha de ellas contra nosotros, que esto es una lucha de todos para vivir en un sistema más igualitario y donde, tío, los roles de género al final también generan en ti muchas cuestiones negativas. No es casualidad que de 4 personas que se suicidan en España, 3 seamos hombres. O sea, ese nivel de autopercepción, de autocuidado, esa parte de no protegernos, no es casualidad. Nosotros solemos acudir mucho más a urgencia cuando tenemos una enfermedad latente, no acudimos a atención primaria, no tenemos esa parte de autocuidado, ¿no? Por supuesto, los hombres no somos víctimas del patriarcado, ¿eh? Cuidado, que aquí hay mucho discurso por ahí. Por eso digo lo de estas corrientes dentro del trabajo con hombres. Hay por ahí mucha corriente que se sustenta mucho para entrar con los hombres en ¿cuáles son las consecuencias de ser hombre? Bueno, tenemos esa incapacidad emocional, tenemos esa parte de falta de autocuidado, ¡buah! Pobrecitos nosotros. Bueno, espérate, porque a nosotros no nos matan ni a nosotros nos violan. Y siento hablar así de duro y de heavy, pero es la realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser consecuentes con eso. Y evidentemente puede ser muy perjudicial para un hombre cumplir con los roles de género. Pero cuidado, mucho más para las mujeres. Tenemos que ser conscientes de que esto es una responsabilidad de todos el meternos en este fregado y el analizarnos y cuestionarnos esas movidas. Empezando, porque antes de empezar de trabajar con otros hombres, colega, compañero, trabájate tú. A mí que lo hagas un taller de género y que en cuanto salga me hables físicamente del cuerpo de una compañera, pues te acabas de cargar toda la movida. Tú no estás entendiendo esto. Esto va de que tú te pares y te cuestiones tú como hombre, como profesional, pero antes como profesional, tú como hombre, ¿en qué movidas estás? ¿Cómo te relacionas con las mujeres, con otros hombres? ¿Cómo te vinculas eso efectivamente? Y esa parte, cuando tú tienes que trabajar, es mucho más fácil trabajarla con otros. Y por último, que me enrollo mucho, para concluir esto, sí funciona esta movida de trabajar con grupos de hombres. Cuando yo he podido trabajar durante un año entero con hombres, donde todas estas cosas las tratamos
los modelos que tienen desde que somos pequeñitos, de cómo han sociabilizado con drogas y sexualidad cuando son adolescentes, de esos referentes, de cómo se han vinculado sexualmente o afectivamente. Cuando todo eso lo analizamos de una perspectiva de género crítica, las cosas cambian. Y hay cambio. Y además en perfiles que creíamos que no lo hay. Claro que lo hay, joder, claro que lo hay, pero tiene que ser un trabajo continuado. Y que la persona o las personas profesionales que lo lleven a cabo, por supuesto que se lo crean y lo lleven a cabo en su vida personal. Wow, pues ahí está el mensaje. Yo creo que, bueno, va a servir para muchas personas que quieran, al final, como tú decías, comenzar esta lucha que es de todas y de todos. Para concluir, me gusta siempre preguntaros en esta temporada, Alberto, ¿cómo definiréis vosotros el trabajo social? No desde la definición académica, que para eso pues ya la está, sino tú cómo definirías qué es esto del trabajo social. Para no enrollarme mucho, porque además creo que es muy, muy sencillito y muy complejo al mismo tiempo, para mí el trabajo social es la labor de acompañar con nuestras herramientas, con nuestros aprendizajes, simplemente acompañar, ni más ni menos. Veo que quizás ahora menos, ¿no? Pero he visto muchas compañeras y compañeros que tienen una perspectiva muy errónea del yo voy a cambiar, yo voy a generar. Bueno, tú vas a acompañar. Y porque eso nos quita mucha responsabilidad, que no es nuestra, hacia la otra persona. Y creo que hace el camino más bonito, más autónomo con las personas que trabajamos. Como digo, yo resumiría el trabajo social en acompañar. Y para aquellas personas, Alberto, que quieran que tú les acompañes, que quieran ponerse en contacto contigo, que quieran conocer más de lo que haces, o por qué no. Oyes, Alberto, haznos una formación. ¿Cómo pueden contactar contigo? Pues bueno, a través de esta radio social, en Instagram somos ext.social o radiosocial.com, también la página web, o a través de mi perfil, que también es profesional, Alberto-ext. Ahí podemos charlar, podemos compartir, y no solo una formación, sino bueno, si alguna compañera o compañero requiere de algún tipo de, bueno, no sé, de charla para dudas que tenga sobre lo que hemos comentado, yo siempre estoy abierto a echar un cable a alguna compañera o compañero que esté en este caminito de alguna manera y que quiera aprender o quiera conocer o quiera saber cómo puede mejorar en su trabajo. Pues muchísimas gracias por haber entrado en esta academia y habernos contado tu experiencia y sobre todo habernos hecho o habernos sí, hecho que nos planteemos muchas cuestiones. Muchas gracias. A ti, Víctor, muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, si te ha gustado este episodio, si te ha hecho plantearte cosas, si crees que es un momento de cambio, pues ya sabes. Puedes empezar, por ejemplo, pues dándole like para saber que ahí es el comienzo, ¿no?, de esta nueva etapa. Y como siempre digo, puedes compartirlo también en tus redes sociales, pasárselo a tus compañeras, a tus compañeros también para que lo escuchen, para que reflexionen. Recuerda que este podcast se emite los martes cada 15 días, que estamos ya en la cuenta atrás de ese programa número 100 que va a ser especial y presencial, que pronto podré contar más. Y como siempre digo, sed muy felices amantes del trabajo social.